si uno lee los textos evangélicos, ¿no? No se dice mucho, más bien casi nada de la Virgen. Parecería que no está. Sin embargo, ya desde antiguo, en la Iglesia, el pueblo de Dios y los santos, los padres, fueron como constatando esto. No hay duda de que la Virgen estuvo presente en el momento de la resurrección. ¿Cómo, cuándo, cómo? Queda en el misterio, ¿no? Claro. Pero precisamente por el lugar que ocupa María en la economía de la salvación, ¿no? Ella que fue la primera en ser invitada a participar de este misterio del Verbo que se hiciera carne, venir a nuestra historia, por supuesto que va a ser seguramente la primera en encontrarse con el resucitado, ¿no? Algunos padres van a decir que si los evangelios no hablan, no es porque no estuvo, sino que lo dan por supuesto. Claro. Interesante, Lo dan ¿no? por sentado. Pero lo interesante es esto, y es que el pueblo de Dios es el que desde el principio va a contemplar, va a proponer, va a situar a María también allí en aquel momento de la resurrección de Jesús. Y bueno, de eso es de lo que vamos a intentar compartir un poquito ahora, ¿no? En primer lugar, la propuesta sería asomarnos desde la liturgia, entendiendo que en la liturgia lo que hacemos es celebrar los misterios de nuestra fe. Visibilizamos, rezamos, hacemos presente toda la gracia de salvación. Y desde este punto también poder descubrir que en toda la liturgia de la Pascua, tanto la Iglesia de Oriente como de Occidente siempre han contemplado una presencia muy especial de la Virgen, ¿no? Y aquí el segundo aspecto que me gustaría resaltar, ¿por qué acudir a la liturgia de Oriente y no solo a la romana, a la de Occidente? Claro. Por muchos motivos. El primero es que la tradición oriental con la liturgia bizantina y la iconografía corresponden a la Iglesia una. La iconografía y la liturgia son el arte de la Iglesia antes de la división entre Oriente y Occidente, ¿no? Desde los primeros 1000 años de la Iglesia compartimos no una liturgia así con diversas expresiones, pero la iconografía es el arte sagrado común a toda la Iglesia. Claro. Entonces, por eso la iconografía hoy vuelve a ser como un referente, como un lugar de encuentro y comunión. Eso por un lado. Y por otro lado, porque la liturgia y la iconografía lo que hacen es tomar los elementos del misterio, de la fe, del dogma, y nos lo hacen rezar y celebrar. Entonces, desde ahí era esto de poder mirar un poquito algunos elementos, sin ser exhaustivos, porque no es el lugar ni el momento, pero poder ver qué es lo que nos dice alguna cosita de la liturgia de Oriente, claro, cómo la iconografía lo expresa y nos lo propone, y también nuestra liturgia romana de Occidente. Entonces, si les parece, lo primero sería como asomarnos a María en la alegría de la resurrección. Vamos a escuchar estos testimonios litúrgicos que, como decía, son esenciales convicciones que en el ámbito de la celebración de los misterios adquieren este sentido de la fe. Que María es testigo de la resurrección, nadie lo pone en duda. Su presencia en el cenáculo en espera del Espíritu es un dato esencial. La experiencia de María como madre y discípula no ha terminado junto a la cruz, al pie de la cruz, sino que María ha sido asociada, ¿no?, plenamente al misterio de Cristo, este misterio que se hace nuevo y comienza la mañana de la resurrección y va a llegar como a su plenitud en Pentecostés. Allí va a estar María presente, acompañando y siendo una parte muy importante de este misterio a celebrar. La experiencia de María se enriquece, crece y adquiere, como en el Calvario, toda la dimensión tipológica de experiencia eclesial. ¿Qué quiere decir esto dicho así, medio con palabras difíciles? Esto de que lo que va a decir el Concilio Vaticano II, ¿no? María es tipo y modelo de la Iglesia. Si lo tuviéramos que decir así como fácil, es que cuando la miramos a la Virgen, nos miramos en ella. Todos los creyentes, ¿no? Y toda la humanidad,
en el fondo, toda la humanidad nueva. Entonces, María aparece como tipo, como figura y como madre. En el Oriente bizantino, la liturgia va a subrayar la alegría de Nuestra Señora por el gozo de la Pascua, en una de muchas antífonas, pero hay una que aparece en el prefacio de la Vigilia Pascual y dice así: el ángel le dijo a la llena de gracia: alégrate, oh Virgen pura, te lo digo de nuevo, alégrate. Tu hijo ha resucitado al tercer día del sepulcro y ha resucitado a los muertos. Hagan fiesta, pueblos. Revístete de luz, Nueva Jerusalén, porque la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Haz fiesta y alégrate, Sión. Y tú, purísima Madre de Dios, alégrate por la resurrección de tu Hijo. Qué hermoso. La Madre de Cristo es asociado al gozo de la Nueva Jerusalén. Fíjense que en esto ya la imagen de María va jugando entre una figura individual, personal, y una figura colectiva, que es la de la Nueva Jerusalén, el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, ¿no? De esta Iglesia que nace en la resurrección. Y esta antífona que leíamos tiene un contenido teológico muy sugerente, porque cuando uno escucha que el ángel le dice a María, alégrate, nos está remitiendo a algo que todos conocemos, sí, al momento de la Anunciación. Sí. Por eso estas palabras del ángel en el primer anuncio, alégrate llena de gracia, tienen ahora dimensión del gran anuncio pascual. Como diciendo, esto que fue anunciado en el primer momento de la Anunciación, ahora llega a su plenitud. Claro. Los ángeles aparecen en los relatos como los primeros evangelistas, los primeros anunciadores de la buena noticia. Y junto con los ángeles, las mujeres. Esto también es un aspecto no menor. Las mujeres que reciben el anuncio y lo comunican a los discípulos incrédulos. Los ángeles y las mujeres son también evangelistas o apóstoles. Claro. Apóstoles de los apóstoles, sí, como se va a llamar por antonomasia a María Magdalena. Nos hemos tardado unos siglos en poder decirlo así abiertamente, pero esto está desde el comienzo, no son novedades, si se quiere. Entre las mujeres portadoras de perfumes, las miróforas, las que van a ungir el cuerpo, y evangelistas que anuncian, María está siempre incluida como testigo de la resurrección. Claro. Si podemos ver el primer icono que tenemos... Vamos a ver las primeras imágenes que estábamos disfrutando hace un ratito también. Bueno, ese, pero hay ese, ese si lo podemos, es un icono doble. El gozo de este segundo anuncio del ángel a la Virgen parece sugerir el texto, hace recordar todas las promesas del primer alégrate de la Anunciación y las palabras que Jesús había muchas veces repetido a sus discípulos y que María seguramente guardaba en su corazón junto con otras muchas. Estas palabras, al tercer día resucitaré. En el texto bizantino podemos encontrar la fuente de la antífona mariana medieval que la Iglesia de Occidente repite el tiempo de Pascua, la que rezamos nosotros todos los días ahora en tiempo de Pascua, claro, ¿no? Habrán rezado al mediodía aquí, sí, el Reina del Cielo, alégrate. Una antiquísima ilustración iconográfica, que es esta que tenemos, hace eco de esta convicción de los cristianos transmitida quizás por la tradición oral. El evangeliario de Rábula de Edesa, que es un evangeliario ilustrado, que perteneció a un obispo de Edesa, allá en el siglo VI, pensemos, estamos hablando del año 500 más o menos después de Cristo. En la escena de las mujeres que van al sepulcro y de Cristo, que sería la parte de abajo, que aparece en la mañana de Pascua, presenta siempre la iconografía de la Virgen María en plena continuidad con su imagen al pie de la cruz. Fíjense que esto es una cosa muy original, que no responde
literalmente al texto del Evangelio, pero sí es algo que el pueblo de Dios y la tradición van a interpretar. María aparece, ahí están los tres crucificados, aparece el icono, las mujeres, y entre las mujeres hay una que tiene un nimbo, ¿no? La aureola, es la única, Claro. es la Virgen María. Bien, y le contamos, padre, también estás describiendo un icono que estamos poniendo en pantalla ahora para los que están por la radio, que está dividido en dos, una parte superior y una inferior casi a la mitad. Bien. En la parte superior está la escena de la crucifixión, el Señor con los dos crucificados a su costado, están los que le atraviesan el costado con la lanza, y está María allí en esta imagen que decías que estamos acostumbrados a ver. Claro. Y en la de abajo, en la imagen inmediatamente en la parte inferior, ya la escena del sepulcro abierto, ¿sí? En Los Ángeles, y María está ahí también. Y aparece María. La misma, prácticamente el mismo y con el mismo, Ubicación. claro, y de la misma forma en que está Que representada. está representada con el mismo color del manto Sí. y con la aureola, el nimbo. Es María la que aparece recibiendo el anuncio del ángel, ¿no? No temas, alégrate, Claro. no está aquí, ha resucitado. Y a continuación, como si fuera una segunda parte en la viñeta, aparece el resucitado y la Virgen María es la que está a los pies abrazándose a también. Jesús. Sí, Jesús como saliendo, caminando, y María a sus pies. En el huerto, la imagen en el huerto. Qué hermoso. ¿Qué tiene esto de original? Que el texto evangélico, cuando habla de las mujeres, habla de María Magdalena y las otras mujeres. Sí, No menciona explícitamente a la Virgen. claro. La tradición quiere incluir, ¿no? Ponerla a la Virgen también en esa escena. Pero no solo por una cuestión, digamos, afectiva o devocional, sino porque la Virgen es la imagen de la Iglesia y de la primera comunidad. Claro, ¿no? esa iglesia testigo de la resurrección. Testigo de la digamos. resurrección, ¿no? Entonces, bueno, es interesante este dato que se nos acerca como invitándonos a descubrirla a María allí. Y si hubiera que justificar, que no hay por qué justificar, ¿y por qué María tiene que aparecer? En nuestra liturgia occidental, que está en plena consonancia con la de Oriente en este sentido, ya en una antigua oración colecta, muy, muy antigua, para el día de la resurrección, aplica a la Virgen Madre la búsqueda del cuerpo de Jesús en el sepulcro que los evangelistas atribuyen a María Magdalena. Y el texto dice así, esta oración está referida a Jesucristo, y le dice, Señor Jesucristo, con qué ardoroso deseo y devoción buscaba tu bienaventurada Madre por todos los rincones del sepulcro tu cuerpo, cuando mereció recibir del ángel el anuncio para que no te llorara como muerto cuando te iba a ver cuanto antes resucitado. Y nuestra liturgia pascual sintetiza de manera apropiada lo que la devoción y el sentimiento de los fieles. Me gusta como insistir en este aspecto que también es fuente de la fe. El sentido de la fe de los fieles había puesto siempre de relieve, y es lo que la liturgia toma, la presencia de María en el misterio de Cristo resucitado, para ser colmada del gozo de la Pascua después de haber participado con su Hijo en el dolor y en la angustia de la pasión, y haber esperado con absoluta certeza el cumplimiento de sus promesas. Termino con un texto de un prefacio de una de las misas de la Virgen. El prefacio es esa parte, esa oración en la misa donde el sacerdote se dirige directamente a Dios, ¿no? Y lo que dice el texto litúrgico es lo siguiente: porque en la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, colmaste de alegría a la Santísima Virgen y premiaste maravillosamente su fe. Ella había concebido al Hijo creyendo, y creyendo esperó su resurrección. Fuerte en la fe, contempló de antemano el día de la luz y de la vida, en el que, desvanecida la noche de la muerte, el mundo entero saltaría de gozo, y la iglesia naciente, al ver de nuevo a su Señor inmortal, se alegraría entusiasmada.
El gozo de la Virgen en la Pascua de su Hijo, entonces, se torna ejemplo de la Iglesia que se alegra por el triunfo de Cristo y encuentra cada año en el misterio pascual la fuente de su alegría, de su esperanza y de su empeño. Claro. Retomando lo que Adriana decías recién al comienzo, en la Semana Santa hacemos una memoria muy especial de María al pie de la cruz, Sí. acompañando los sufrimientos del Hijo. La liturgia quiere ayudarnos, por un lado, a mirar y asumir el dolor, pero no como meta definitiva, ¿no? El dolor es una parte que hay que asumir, pero la meta está en un gozo, que es lo que el Señor regala con la presencia del resucitado y la vida nueva, ¿no? Como este primer mensaje que nos regala la liturgia en este tiempo cuando miramos a María en la Pascua. Hermoso. Bella introducción, Fray. Bueno, recuperando, gustando tanto que no conocíamos, por ejemplo, de la liturgia oriental, como nos decías. Un gran regalo el que nos estás haciendo a todos en esta tarde, y podemos invitar también a esta hora a nuestros amigos a que sean parte de esta conversación y que sean parte también animándose a responder algunas preguntas. Sí, mientras escuchamos la primera canción, Padre, que nos propusiste también, que la eligió el Padre para que podamos disfrutarla, pensar en esto, qué personas o acontecimientos son hoy como ángeles, ¿no? Que nos invitan a salir de la tristeza y suscitan en nosotros este gozo del resucitado, ¿no? Pensando en estos mensajeros de la resurrección, bueno, también hoy por hoy, Padre, ¿no? Puede haber personas o situaciones. Esa es un poquito la invitación para pensar, ¿no? Porque los hay. Los hay. La invitación es a poder tomar conciencia, nombrarlos y hacerlos presentes. Ahí está. No, a través de nuestra línea telefónica los invitamos. Sí, los compartimos vía WhatsApp, por mensajes escritos o por audio también, al 3518-171-593. Reina del cielo, alégrate. Aleluya. Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, resucitado según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Goza y alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque en verdad ha resucitado el Señor. Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Bueno, esta hermosa
canción que nos ayuda a profundizar en este hermoso misterio que estamos contemplando hoy junto a Fray Pablo. Se ha comunicado otro Pablo, pero de Tucumán, padre, y hace referencia, dice que bueno, le encanta lo que estamos compartiendo, a la prohibición de las imágenes que aparecen en el Antiguo Testamento. Dice si esta preferencia por los íconos tiene alguna relación con este tema de las imágenes. Para no hacer imágenes se hacen íconos, no tiene nada que ver. ¿Qué explicación podrías darnos? A ver, los íconos son imágenes. Respecto a lo de la prohibición, bueno, es un tema amplio, pero fundamentalmente decir esto, ¿no? Que en el Antiguo Testamento Dios prohíbe que el hombre fabrique imágenes de la divinidad, porque Dios todavía no tiene rostro, no ha revelado su rostro. Claro. A partir del momento de la encarnación, cuando Dios en Jesús se hace hombre, empieza a tener un rostro humano concreto. Claro. Entonces es posible representar un rostro humano que después va a tener determinadas características, ¿no? No es una foto, claro. Pero fundamentalmente por eso, ¿no? Porque con la encarnación Dios empieza a tener un rostro humano y concreto para la humanidad. Después dirá San Pablo en la primera carta a los Colosenses, Jesucristo es imagen del Dios invisible. Claro. ¿No? Es el rostro visible del Dios invisible. Claro. Eso es lo que da pie a la posibilidad de hacer imágenes sagradas. Bien. Continuamos entonces, Fray, con esta reflexión y seguimos invitando a pensar esta pregunta que nos acercaba ya desde el inicio. ¿Cuáles son esas personas o acontecimientos que han sido o son para nosotros hoy como ángeles que nos invitan a salir de la tristeza y suscitan el gozo del resucitado, este gozo de la Pascua? Mientras te escuchamos podemos seguir pensando en esta pregunta. Bien. Y pasamos como al segundo momento en esta propuesta, y es contemplar el gozo de María, la alegría de María en la ascensión del Señor. La solemnidad de la ascensión, que vamos a celebrar dentro de 40 días, celebra, por un lado, la exaltación de Cristo a la derecha del Padre, ¿no? Jesús, después de su vida terrena, vuelve junto al Padre. Es el momento también final de la presencia visible del Señor resucitado en medio de los discípulos, y comienza el tiempo donde la esperanza de la Iglesia se orienta hacia una meta definitiva y donde empieza precisamente también la misión de la Iglesia, que es continuar haciendo visible la obra de Jesús. Y esto va a ser posible por medio del Espíritu. Claro. La presencia de María en la ascensión es un dato que en los evangelios, cuando se relata la ascensión, tampoco se la nombra explícitamente a María. Sin embargo, la tradición de la Iglesia nos ha legado, en este caso a través de la iconografía que la liturgia bizantina ha recogido en el oficio litúrgico de este día, y que en la ininterrumpida transmisión de la iconografía de este misterio se carga de significado eclesial. Si podemos ver el próximo icono. Bueno, así lo vamos describiendo también. También del Ahí mismo está. Evangeliario de Rábula de Edesa, esta imagen, esta ilustración muy antigua del siglo VI. Si miramos el icono y describiéndolo para quienes nos escuchan, María ocupa el lugar central entre el grupo de los discípulos que dirigen su mirada al Señor, que en un nimbo de gloria sube hacia el Padre, mientras los ángeles anuncian que, tal como ha subido al cielo, así volverá. El Evangeliario de Rábula de Edesa ofrece esta imagen, podríamos decir un tanto naif, de este episodio, y lo hace con un colorido y un movimiento muy particulares. El detalle de la Virgen María de pie entre el grupo de los apóstoles ocupa el lugar central. Está revestida con su manto de Teotocos, de Madre de Dios. Tiene las manos alzadas en actitud orante y casi como acompañando el movimiento ascensional de su Hijo, en la misma línea vertical que ocupa Cristo en la parte superior, donde está representado
en un nimbo de gloria, llevado en el carro de fuego de los 4 seres que aparece en la profecía del libro de Ezequiel. Es un modo de representar la gloria de Dios en el libro de Ezequiel. Bueno, está representado de esta manera allí. Mientras a derecha e izquierda los ángeles le ofrecen coronas de gloria. Es como un modo de expresar esta entrada de Cristo en la gloria del Padre. Claro. La liturgia bizantina recoge en algunos troparios el significado de este misterio, dando voz a la expresión iconográfica. Un texto de la víspera de la Ascensión canta: era conveniente que quien como madre había sufrido más que ningún otro en tu pasión, fuese colmada de un gozo superior a cualquier otro gozo, al contemplar la glorificación de tu cuerpo. Claro. La teología litúrgica que se desprende de la iconografía del misterio de la Ascensión desarrolla ampliamente el significado de la presencia de María en este episodio. Se subraya especialmente el carácter eclesial de esta presencia. En medio de los discípulos y en una anticipación de la espera de Pentecostés, María es imagen de la Iglesia en esta tierra, es su figura y su centro maternal. Su actitud orante, con las manos elevadas hacia el cielo, es ya expresión de la ardiente invocación de la Iglesia esposa, que a través de los siglos en el Espíritu de Cristo dice: ven. Es este clamor continuo mientras dura la historia. Pero ya desde el momento mismo de la Ascensión, la Virgen es intercesión ardiente que suplica la venida del Espíritu. Y hay también una razón profunda para la presencia de María en este misterio. La Virgen fue testigo excepcional y solitario del ingreso de Jesús en este mundo. Claro. De ella recibió la carne que el Verbo no poseía y que ahora lleva a la gloria del Padre e introduce para siempre en el seno de la Trinidad. María aparece desde este punto de vista como testigo de la humanidad de Cristo en toda la serie de sus misterios. Esos misterios de la carne de Cristo que ahora pasan a los sacramentos de la Iglesia. Se ha cumplido el ciclo de la vida de su Hijo en esta tierra. Ella lo sintió tomar carne en su seno, lo ve subir al cielo en la plenitud de la gloria, con la carne transida de experiencia humana, de pasión y de gloria. Esto me parece muy, muy bello, muy lindo, ¿no? Que en la ascensión, y es lo que intenta expresar la iconografía, no es el alma de Cristo lo que sube, ¿no? Es Cristo también con su humanidad, ¿sí? Y al llevar a su humanidad, lleva a toda la humanidad. Por eso, a partir del momento de la ascensión, la humanidad ha entrado en la Trinidad, ¿no? Lo humano forma parte también del misterio de Dios. Es esto lo que se está queriendo también expresar. Y por eso la Virgen está allí como testigo de toda la realidad de la encarnación, junto a los que serán por el mundo los testigos de la resurrección gloriosa de su Hijo. Esta humanidad nuestra, transida de gozo, de dolor, de luchas, podríamos decir todo lo que somos, lo que nos pasa, lo que sufrimos y lo que anhelamos, todo eso Jesús lo ha hecho suyo y lo ha metido en el corazón de Dios, ¿no? O como decía de una manera tan bonita el Papa Francisco, ¿no? Que después de la resurrección Jesús vuelve al Padre, y ¿qué tiene para llevarle al Padre? Las llagas, las heridas de la humanidad, Claro. ¿no? Es el regalo que le lleva desde aquí de la tierra. Bueno, y con esto entonces cerramos esta segunda parte, que es esta invitación a contemplar a María, o el gozo de María en el misterio de la Asunción, de la Ascensión, Ascensión. perdón, del Señor al cielo. Bien.
Qué lindo, me quedé pensando, Fray, en esta descripción que también hacías de algún modo de este ícono. Semanas atrás aquí compartimos un programa donde hablábamos de iconografía, aprendíamos en realidad de iconografía y nos decían que un ícono de alguna manera es como una ventana que refleja también algo del misterio de nuestra fe y que nos invitaba allí a entrar en oración. Y todo esto que nos describías, nos compartías desde la ascensión, nos ponía también en una escena orante. Entonces qué lindo también prepararnos para estas celebraciones desde ese lugar y animándonos quizás también a rezar frente a los íconos. Frente a estas imágenes. Sí, desde esta característica que tiene la iconografía, a diferencia de otras imágenes, también por supuesto válidas, pero la iconografía, además de esto que nos une a la raíz y a la comunión de la Iglesia del primer milenio, la iconografía tiene un sentido teológico y es la de hacer presente el misterio representado, ¿no? Claro. Los orientales, cuando rezan con un icono, no es que se ponen frente a la imagen y empiezan a decir esto significa esto, aquello significa, no empiezan a diseccionar, claro, tratando de entender, sino que dejan que el conjunto de la imagen impacte porque es una presencia, ¿no? Y la presencia es la que me sale al encuentro, en esta ventana, ¿no?, a través de la cual uno se asoma, pero también, sobre todo, es una ventana a través de la cual el misterio se nos hace cercano, ¿no? Hermoso. Bueno, vamos a compartir otra canción también que nos va complementando todo esto que el Padre, que Fray Pablo está hablando para todos nosotros, y seguimos compartiendo más aquí en el Pan Nuestro. Esta canción que vamos a escuchar es de la tradición oriental ortodoxa. Entonces es una música, ya la vamos a escuchar, muy particular. Está en español, eso es lo bueno. Vamos a entender el texto, pero nos lleva con el corazón a rezar con nuestros hermanos de Oriente. Qué linda. Adelante. Virgen Madre de Dios, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque al Salvador de nuestras almas diste Buen día, Radio María, bendición, qué hermoso testimonio de la Virgen María junto con su Hijo en la cruz y él esperando su nuevo revivir, su nuevo renacer. Así que como los ángeles están en nuestro camino, así como le guió a María,
nosotros también tenemos nuestra guía, los ángeles. Los ángeles que anunció a María, el que va a venir un hijo, y que va a engendrar un hijo y va a dar luz. Y así los ángeles volvió otra vez que su hijo renació. Así como los ángeles nos guían y nos da ese ánimo de andar en la vida, como María. Así que pongamos en la mano de María y nuestro Señor Jesucristo nuestros caminos, nuestro nuevo renacer. Que el Señor y el Espíritu Santo siempre nos guíe con nuestros ángeles en nuestro camino. Gracias por el compartir, la presencia de cada uno. Por aquí continuamos en este encuentro junto a Fray Pablo Ureta, profundizando en la presencia de María en distintos momentos de la Pascua, en la resurrección, la ascensión del Señor y también finalmente en Pentecostés. Bueno, sí, vamos a leer unos mensajitos. Gracias a Gonzalo, dice: yo voy a la parroquia Asunción, todo lo que vivimos se los encomendamos a María, estamos rezando el Regina Coeli en latín, y también preguntaban por estas canciones, los nombres de las canciones, Padre, que has elegido para nosotros hoy. La primera que escuchábamos era el Regina Coeli cantado en español, María en la Resurrección de Cristo, esta primera parte. Este que escuchábamos ahora es Virgen Madre de Dios, alégrate, ¿no? En español, con esta forma diferente tal vez para nosotros, ¿no? Pero aclarabas bien, de este rito oriental. Y después, bueno, tenemos otro tema para el final, sorpresita, que también tiene que ver con la presencia de María, como decías, Belén, en Pentecostés. Así es, y vamos a la tercera parte entonces de esta mirada, de este arco desde la Pascua hasta Pentecostés, como mirando a la Virgen y cómo la Iglesia la celebra, ¿no? En Oriente y Occidente. De María en Pentecostés es de lo único, o es el único texto que nuestro querido amigo Lucas nos va a transmitir en los Hechos de los Apóstoles. Los discípulos se dedicaban a la oración en común junto con María, la Madre de Jesús. Para la presencia de María en el cenáculo de Pentecostés, contamos con la breve y significativa referencia de Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un biblista, comentando este paso, pone de relieve la oportunidad de esta recuperación, así entre comillas, de María en el seno de la comunidad apostólica en el momento de Pentecostés. Él expresa lo siguiente: ¿qué aporta María en la visión de aquellos discípulos que reinterpretan la vida de Jesús? Los apóstoles son testigos de su actividad y de su Pascua. Las mujeres testifican la fuerza de su amor y la realidad de su muerte. Los hermanos atestiguan el lugar de su familia. ¿Y María? Ella testifica su nacimiento humano, el camino de su infancia. Jesús no podría haber sido recibido en la Iglesia como plenamente humano si faltara el testimonio viviente de una madre que le ha engendrado y educado. Dentro de la Iglesia, María es una parte de Jesús. Por eso está allí como testigo silencioso. Ha mantenido las cosas de Jesús en su corazón. Por medio de ella pasan a la Iglesia. Hay algo que ni los apóstoles, ni las mujeres, ni los hermanos podrían testimoniar. Esa palabra única e insustituible ha de entregarla María en el misterio de la Iglesia. Por eso aparece. Parece bellísimo este modo de rescatar y de reinterpretar, bueno, la presencia de María en el cenáculo. María ha sido precisamente la memoria viva de Jesús entre los discípulos. Eso que el Evangelio dice de Juan, dice que va a ser el Espíritu en nosotros, ¿no? El Espíritu les recordará todo lo que yo les he dicho. Bueno, junto con el Espíritu, o el Espíritu en María, podríamos decir, es eso en la comunidad, ¿no? La que está continuamente recordando lo de Jesús. Además, la plena solidaridad de María con la comunidad apostólica
subraya que María no es una figura solitaria. Esto también me parece que es como muy importante, ¿no? Poder mirar a María siempre con la comunidad, con la iglesia. Nunca María sola, ¿no? Sino María con la iglesia, María con Jesús. Su lugar está siempre en medio de la iglesia, es lo que expresa la iconografía que estamos también contemplando, donde ella continuamente evangeliza, hablando de su Hijo, y donde a la vez recibe la alabanza de los que han comprendido la hondura de su fe y por eso la proclaman bienaventurada. La efusión del Espíritu tiene impresionantes parecidos con el misterio de la Anunciación, lo decíamos al comienzo. Es la misma fuerza que baja de lo alto la que cubrió a María con su sombra y ahora llena el corazón de los apóstoles. Los labios de María se abren para dar testimonio en el Magnificat y los apóstoles anuncian las grandes obras de Dios. Allá, en la Anunciación, el misterio de Cristo. Aquí, en Pentecostés, el misterio del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. María une de manera singular y da continuidad entre el misterio de la Encarnación, por obra del Espíritu, y el nacimiento de la Iglesia, por medio del mismo Espíritu de Cristo resucitado. Podríamos decir que hay simetría y progresividad en estos dos misterios que se entrelazan y que no por nada el único que los relata es el mismo autor, Lucas, ¿no? Es el mismo que nos transmitió la Anunciación y el que nos transmite Pentecostés. Yendo a la iconografía, también aquí la iconografía más antigua ofrece el mensaje de la fe de la Iglesia. El códice de Rábula de Edesa, que estamos, del que hemos tomado las tres imágenes que estamos presentando, es la fuente y ha sido la fuente inspiradora de la iconografía oriental y occidental. Y este códice coloca a la Virgen de pie en el centro de la Iglesia apostólica. La paloma, símbolo del Espíritu, en suprema verticalidad sobre su cabeza, lanza sobre ella la llama más abundante del fuego del Espíritu. María aparece, como ya en la Ascensión, en el centro de la Iglesia apostólica, está en el medio de la comunidad. Como su figura y modelo, magnífica presencia femenina y rostro que evoca el de Jesús. Y esto en lo humano y en lo espiritual, ¿no? Como solemos pensar, así como el hijo evoca tantas veces el rostro de la madre, en este caso el rostro de la madre evoca el del hijo, ¿no? En lo humano, pero también en ese rostro espiritual. Para este icono de Pentecostés quisiera traer un texto de un teólogo oriental, Lossky, que escribe lo siguiente: el Espíritu Santo ha aparecido en forma de lenguas de fuego separadas las unas de las otras y se posaron sobre cada uno de los que allí estaban, sobre cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo se comunica a las personas marcando cada miembro de la Iglesia con el sello de una relación personal y única con la Trinidad. El espíritu de Pentecostés, podríamos decir, une y distingue. Realiza la persona de cada uno en su irrepetible singularidad, en su propio carisma, pero a la vez la abre a la comunión con los demás. Claro. No hay fusión que despersonaliza, ni tampoco, o mejor dicho, a la vez, la singularidad de la vocación y de la misión no encierran en su propia individualidad. La Iglesia es comunión de personas, llamadas una a una, marcadas por la gracia personalmente, reunidas en la comunión por el mismo Espíritu que salvaguarda a la vez la singularidad de la vocación y de la misión, la respuesta personal y la irrefrenable tensión a la unidad
a imagen de la Trinidad. María ocupa así su puesto en la Iglesia con su propia misión, con su carisma de Madre de Jesús y al mismo tiempo solidaria, unida en comunión, parte de la Iglesia, discípula y apóstol, con función maternal de congregar en la comunión perseverante y en la oración confiada. Ella, tan experta en promesas y en esperas, en realidades divinas y en caminos históricos de realización de los proyectos de Dios. En plena recuperación de la ejemplaridad de María para la Iglesia en el ejercicio de la liturgia, estas aportaciones de la espiritualidad, con la ayuda de Oriente y Occidente cristiano, y el regalo de la primitiva iconografía mariana, que es fuente también de la lex credendi, es decir, la norma de la fe, podemos vivir el misterio pascual. En la celebración del misterio de Cristo que ha resucitado, ha subido a los cielos y ha enviado el Espíritu Santo, la Iglesia miramos a María, testigo excepcional de estos misterios, para vivirlos y comunicarlos. Nunca estará de más recordar el título, que era el título de este tema a compartir, que la Pascua es una llamada a la alegría. Y en este sentido María nos ayuda a vivir la verdadera alegría, la de la Pascua, que se puede caracterizar por 4 elementos. En primer lugar, esta alegría es efecto de nuestro encuentro con Jesús. El gozo de María brota de haberse encontrado con Jesús, haberse reencontrado, podríamos decir, en la Pascua. Es una alegría que es contagiosa, no queda encerrada dentro, ¿no? Es una alegría que es como el perfume del frasco roto de María en la unción de Betania, ¿no? Es una alegría que llena de buen aroma todo el ambiente. Es también una alegría misionera, es decir, que no se queda solo en el propio ambiente, sino que es una alegría que busca llegar a los alejados, a los diferentes, tocar a todos. Y por último, es una alegría que tiene raíces en forma de cruz, ¿no? La alegría de la Pascua, la alegría de la Virgen, no anula la experiencia de la cruz, sino que la vive y la incorpora en una realidad superadora. Claro. Bueno, y con esto termino lo que traía para compartirles a ustedes y a la teleaudiencia, con las consignas que quedaron por ahí, si alguien se anima, que la idea era un poquito invitar así muy sencillamente a poder registrar esos ángeles que, tomando la imagen del Evangelio, pero que son tantas veces personas concretas, personas o situaciones que en un determinado momento o en muchos momentos son las que nos han sacado adelante, nos han sacudido de la tristeza y del desánimo y nos han conectado con una alegría más grande, ¿no? Por ahí hacer memoria de estos ángeles. Y la otra, en qué siento que la experiencia del gozo de María ilumina mi realidad, ¿no? ¿Y a qué me invita? Esto. En torno a María y siempre en oración, en un solo espíritu, con un mismo corazón. En torno a María la iglesia se formó, cuando estando juntos el espíritu se derramó.